Buenas tardes a todos y a todas. Antes de nada quiero agradecer de forma muy sincera al comité organizador y científico por evaluar positivamente mi propuesta de comunicación. Quiero con toda humildad indagar en el aspecto de la sublimación como acicate inherente al propio hecho literario. Y digo con toda humildad, dado que es un tema que ya ha sido transitado por muchos expertos, y entre ellos especial mención merece María Victoria Pineda González, quien de algún modo ha servido de inspiración a este trabajo. Creo que es justo reconocerlo y, como digo, con toda humildad voy a tratar de esbozar una reflexión sui generis acerca del concepto de sublimación dentro de Tierra de Sol, poema del mexicano Octavio Paz, acudiendo para tal fin a lo que he denominado reliquias de Pseudolongino, esto es, aquellos pensamientos teóricos de este autor clásico que, pese a parecer por el tiempo ya pasado lejano, como pecios de naufragio, sigue navegando en vivos océanos de pensamiento y estéticas vigentes en la actualidad, y que de algún modo considero importantes atribuirles contribución a la teoría de la literatura por todos los siglos en sus reversos y anversos en los que ha tenido incidencia, desde los románticos a las vanguardias o incluso a la narrativa, de la que no se ocupa tanto Longino. Lo fundamental entonces, y ahora voy a leer plenamente, es desmarcarnos de las definiciones actualizadas que a la postre ha cobrado el término sublime, tanto en Kant como en los románticos alemanes del XIX, como incluso en Juan Ramón Jiménez, y su praxis dinámica de contenidos folclóricos como signo de verdad poética. Así, interesa traer aquí el término sublime bajo la fórmula antigua perigipsus, que sería en el mundo latino figura gravis, es decir, estilo elevado. Considero que Octavio Paz recepciona con rigor las claves de Longino al concretar en su poema extenso algunos de los ítems que el clásico autor que nos ocupa establecía como requisito operatorio indispensable para lograr con precisión lo sublime dentro de la obra artística. Así, los ítems o virtudes o claves que he subrayado son 4. Primero, la extensión. La extensión de la creación literaria. Octavio Paz arma un poema de 500 versos, Tierra de Sol, todo ello a través de endecasílabos armoniosos y ortodoxos, con gran abundancia de melódicos y heroicos, y que propician una cadencia hipnótica muy del gusto de Longino, e imitada años después en la literatura en España por autores como Alfonso Canales con sus poemas mayores, Álvaro García en el ciclo de la evaporación o Juan Carlos Mestre con su título La tumba de John Keats. Vemos de entrada que lo sublime no es sólo contenido cohesionador de la obra por la estructura circular que plantea el propio Paz, dándole a su poema una aspiración de infinito, sino que lo sublime se disgrega del poema del mexicano para alcanzar otras fronteras literarias y crear así, en el ámbito hispánico, un discipulado amplio de autores que más tarde serán premiados con galardones como el Premio Nacional de Poesía de la Crítica o el de la Fundación Loewe. Por tanto, se genera ahí un discipulado de enorme éxito. Entonces, la recepción clásica, desde una óptica hermenéutica atenta, puede verse como estandarte de identidad, es decir, que el patrón de la extensión se alza como paradigma de otras literaturas que anhelan, igualmente, catapultarse, aunque ilusoriamente, hacia la abstracta noción de infinito, de poema que nace y que renace de manera perpetua, como consignaba el gran clásico Longino y como materializó Octavio Paz en su inicio y coda de poema, en ese inicio en minúsculas y cierre en minúsculas, dando la sensación de que es un poema in media res que comienza y recomienza incesantemente en cada lectura. Segunda clave, hacia lo sublime, la unidad de los opuestos. Ya dijo Longino, en reproche al quehacer poético de Safo,
que ésta tomaba circunstancias afines en sus temas enlazadas por familiaridad semántica. Por ejemplo, al condensar mensajes en un breve espacio, sirviéndose para ello de palabras afines como piel, caricia, tacto, calor. Todo lo cual satura de obviedad al poema y lo prohíbe de su mayor don, que es sugerir, imaginar y nunca explicar. Pero en Octavio Paz ocurre con solvencia la propuesta estética de Longino y sirva para ilustrarlo dos célebres versos que dicen: escritura del fuego sobre el jade. Pero también aquel otro que dice: voy por tus ojos como por el agua. En definitiva, se tratan de dos superficies opuestas, pero en unidad de continuidad por una pulsión que enlaza rasgos contrarios. Por tanto, tenemos la escritura en el jade del fuego para grabar el amor y asimismo la transparencia del agua en los ojos para ganar nitidez en la mirada. Por medio de binomios opuestos se genera entonces naturalezas implicadas en dar supervivencia al amor, cualquiera que sea el elemento apelado, fuego o agua, pues en hermandad lo sublime caracteriza ambos opuestos con idéntico poder de salvación y de belleza. Vemos una vez más que la recepción clásica funciona como hermenéutica actual y además como justificación objetiva del valor literario de una determinada obra, en los parámetros, una vez establecidos, que en ellos se sustantivan y que se van alcanzando. Como sin duda es lo que ocurre en nuestro caso en Pierra de Sol, siempre en dialéctica, en diálogo con Longino. La tercera clave es la amplificación. Y lo consigue Paz con buen tino, a mi juicio, valiéndose de la intensificación de los contenidos, es decir, apilando ideas de alto vuelo unas sobre otras, logrando una suerte de castillo semántico inexpugnable. En la siguiente peregrinación amatoria que voy a relatar, Octavio Paz alcanza lo sublime con la superposición de caminos concretados en la geografía del cuerpo femenino, asumida ya sea como calle vecinal, como paraíso o como símbolo de naturaleza salvaje, pues dada la multitud o lo poliédrico del texto, es el lector en última instancia quien decide qué sentido instaurar en aquello que lee. Y con la amplificación, por reiteración, del término agua, nace también el correlato del amor como sed que da vida y que nutre. Y así Paz recorre, o bucea, podríamos decir, un cuerpo que queda elevado a categoría de capital terrena de latidos que acompasan en la propia escritura dicho canto. Dice el mexicano: vestida del color de mis deseos, como mi pensamiento vas desnuda. Voy por tus ojos como por el agua. Los tigres beben sueño de esos ojos. El colibrí se quema en esas llamas. Voy por tu frente como por la luna. Voy por tu vientre como por tus sueños. Tu falda de maíz ondula y canta, tu falda de cristal, tu falda de agua, tus labios, tus cabellos, tus miradas. Toda la noche llueves. Tus miradas, toda la noche llueves, todo el día. Tus voces, abres mi pecho con tus dedos de agua, cierras mis ojos con tu boca de agua. Sobre mis huesos llueves, en mi pecho hunde raíces de agua un árbol líquido. Sumamente bella esta amplificación y vemos, en efecto, que se basa en lograr la superposición de ideas, pero sin perder de vista nunca el núcleo temático de aquello que se exalta, esto es, el amor como fuente de certeza de vida. Somos porque amamos, se diría, o solo al amar somos más humanos en este mundo. Supongo que ahí radica la médula del humanismo, aunque eso nos llevaría a otra charla. Como cuarta y última clave longiana, tenemos el empleo de imágenes. Longino apostaba por buscar, a través de lo visual mental, la conmoción. Muy importante. Es decir, aquello que logra hacer que algo se nos mueva por dentro, como un fatídico calambre, una emoción real a flor de piel, una sensación de corte casi dionisíaco. Señala Longino que las imágenes de mayor efecto se logran en dos escenarios principalmente, en la furia y en el amor. El poeta mexicano acudirá al amor,
pero dentro del escenario de la furia, por todo lo que el amor, en ciertos momentos, tiene de imposible y de tragedia. Y con soberana maestría dirá nuestro poeta lo siguiente: el mundo cambia, si dos se miran y se reconocen. Amar es desnudarse de los nombres. Déjame ser tu puta, son palabras de Eloísa, mas él cedió a las leyes. La tomó por esposa y como premio lo castraron después. Mejor el crimen, los amantes suicidas, el incesto de los hermanos como dos espejos enamorados de su semejanza. Mejor comer el pan envenenado, el adulterio en lechos de ceniza, los amores feroces, el delirio, su hiedra ponzoñosa, el sodomita, que lleva por clavel en la solapa un gargajo. Mejor ser lapidado en las plazas que dar vuelta a la noria, que exprime la sustancia de la vida. Imágenes brutales. Hermanos gemelos que se enamoran de una semejanza, clavel en la solapa, donde el clavel es ambigüedad, pues no sabemos si es presagio de matrimonio o de martirio, o también castración del amante prohibido, etcétera, etcétera, etcétera. Ambigüedad manejada con maestría por Paz y en consonancia con lo que propugnaba Goethe en el decir pero no decir, también recogido por los románticos. En el plano de nombrar, somos lo que nombramos. Mire cómo se mire, son imágenes que impactan y que sin duda modelan y moldean lo cromático dentro del plano visual, donde lo cognitivo recepciona una herencia clásica para que la literatura sea estandarte de simulación y de alguna forma la literatura penetra en la realidad para ser su reflejo o su pulsión sanguínea, podríamos decir. Esta herencia, dominada por el mexicano, como vemos, le sirve de distintivo en su ejercicio literario. No pocas veces se habla de la relectura que exige una obra de Paz, y me acuerdo del profesor catedrático Enrique Baena o del profesor Esteve Regidor, que han apuntado a este camino, debido a lo enciclopédico del contexto del mexicano, que para ser descifrado exige un conocimiento concentrado y voluntarioso, pues no es nada sencillo. Y tampoco hay que olvidar que este conocimiento entra en liza con tropos, ritmo, estilística y también con el conocimiento que se desprende de sus ensayos. No olvidemos que ya en El arco y la lira Paz recoge palabras de Longino al sugerir, al proponer que el poeta debe escribir cuando existe verdaderamente una predisposición del ánimo para leer poesía, llevado así el poeta por una suerte de espíritu demiurgo que sublima en su propia caracterización a la poesía como un dictado que proviene de altas divinidades, o al menos, para los más escépticos, de los daimones platónicos, pues verdaderamente tiene algo de platónico esto de pretender lo sublime, por cuanto idealismo subyace en la pretensión de alcanzarlo. Sin embargo, con toda solvencia, logra el mexicano acuñar un equilibrado registro de recursos que cierran el debate que alguna vez se dio en el panorama mexicano e internacional realmente sobre la decadencia de las letras y que en su tiempo un coetáneo suyo inició. Hablo de Alfonso Reyes. Creo que Paz da buena cuenta de que la decadencia de las letras es una distopía literaria y no una realidad. Podemos concluir, en suma, que la herencia clásica sigue vigente en la propia realidad de congresos como el que aquí nos reúne hoy, que se dediquen a rastrear el legado del mundo grecolatino, tanto en autores actuales como en autores de siglos pretéritos. Y hablando de autores actuales, Álvaro García, Juan Carlos Mestre, apuestan por una literatura en conexión con el mundo antiguo. Y en esto es máximo exponente Luis Alberto de Cuenca, quien en su obra revitaliza y reactualiza mitos como el de Ícaro o Eurípides, entre tantos otros. Pero precursor de esta escuela, si se puede hablar de escuela, diría yo que es Octavio Paz.
Nuestro autor, tan coherente entre su obra poética y ensayista, e incluso diplomática, defendió en las embajadas del orbe la importancia de conocer nuestro bendito ADN grecolatino, en su caso por herencia, pero sin olvidar el ADN de los pueblos originarios de América, del que también fue defensor. Paz es, en definitiva, perfecto exponente de lo que en los actuales estudios culturales ha venido a llamarse autor de conciencia, autor democrático, de totalidades y, por encima de todo, autor universal, por todo el imaginario de representaciones colectivas que permiten identificarnos con su obra. Acabo ya con una breve reflexión teórica para quien la quiera ver como teoría, porque cuando una verdad o una reflexión se sumerge en el humanismo, no es tan teórica sino práctica, al ver día a día cómo se corrobora. La hermeneusis que practicamos desde el mapa de la antigüedad ha de llevarnos por arrastre impositivo y deducción lógica a considerar estos lugares como escenarios siempre cercanos, nunca distantes. No hay que hablar entonces de lengua muerta cuando vemos un original de Arquíloco o unos versos de Virgilio enérgicos sobre un basalto, sobre un papiro o a modo de imitación en grafitis en paredes. También en la piel tatuada de una persona existe el mundo clásico. La herencia clásica, en definitiva, conecta con la hermenéutica actual y nos lleva a que la recepción sea mediada cuando hablamos en estos términos, donde el antídoto contra la barbarie es el clasicismo. Me parece que Paz es el mayor ejemplo de una alta poesía enfrentada al espejo dialéctico y dialogante de la antigüedad clásica. Y en obras como El arco y la lira, que son ensayo, se ve la coherencia trasladada a Pierra de Sol, un poema extenso, como digo, donde lo sublime, a partir de estos 4 recursos, afianzan un sentido absoluto de idea poética, cuando en un poema simultáneamente existe el amor al cuerpo femenino, los hechos mitológicos de un pueblo como México, la fiesta local, el color local del que se tiñe Octavio para hablar con hermanos, con el comerciante, con el dueño de un taller. La vida conjugada en un poema, al milímetro, cobra voz una y otra vez porque siempre renace en Pierra de Sol. Y para ello es muy importante observar la coda, como decía Pineda y otros estudiosos, y el inicio, siempre en minúsculas, dando así la idea o la sensación de un comienzo en media res, en algo que no acaba. Como, por cierto, no acaba el amor por el mundo clásico y por su hermenéutica. Muchas gracias y quedo a disposición de vuestras preguntas en los comentarios.